El juicio a Dios. Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche. Este es un hecho prácticamente anecdótico, pues ocurrió realmente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y es que la religión ha juzgado a miles de personas basándose en la fe y en las leyes supuestamente divinas. Pero posiblemente jamás se habría pensado que Dios sería juzgado por un gobierno. Naturalmente, hay que admitir que la mayor parte de las tragedias que han ocurrido en la historia ha sido por causa de las religiones, cuyas diferencias no han logrado más que la destrucción de los seres humanos en luchas interminables entre diferentes religiones, sobre todo los musulmanes contra los cristianos y los judíos. Las cruzadas en la Edad Media, las ejecuciones en los autos de fe de la Inquisición. La religión ha sido una importante forma de generar una identidad cultural, y es imposible entender la historia humana sin comprender la religión, ya que esta ha sido una de las principales estructuras de la sociedad, uno de sus pilares más fuertes, incluso que la propia política, puesto que se han basado en la religión para mantener el poder político de los países. Es por ello que vemos en los emblemas de algunos países europeos la cruz y la espada, los dos poderes que gobiernan la tierra, y los castigos que se implementan a los infractores del Estado y de la fe. El castigo al cuerpo y el castigo al alma. De hecho, podemos notar esta clara relación de la religión y el poder político con personajes como el faraón egipcio, quien era hijo de Ra, un semidios, o en el emperador japonés, cuya ascendencia era la diosa del sol Amaterasu. Por lo que los emperadores eran una figura divina, un dios encarnado. También lo podemos notar con Alejandro Magno, quien se pensaba era hijo de Zeus. Varios de los reyes y personajes mitológicos que mezclan la realidad con la fantasía eran supuestamente hijos de divinidades, lo que les hacía superiores a otros. Por lo que el derecho de gobernar hasta la democracia ateniense era dado por Dios, e incluso democráticamente se relacionaba este derecho de votar a un representante con la religión, pues era un deber más que civil, también religioso. Cayo Julio César se le llamaba el favorito de Venus porque se pensaba que descendía del fundador de Alba Longa, el héroe troyano Eneas, quien a su vez era hijo de Afrodita, de Venus para los romanos y de Anquises, un troyano. De modo que tenía ascendencia divina, hasta convertirse él mismo junto con su sobrino Octavio, conocido como César Augusto, en dioses a los que se les rendía verdadero culto en Roma. Incluso en el mito fundacional de la ciudad de Roma vemos que Rómulo era hijo del dios de la guerra Marte y de la hija de Númitor, Rea. Más recientemente en la Edad Media los reyes eran coronados por el Papa, es decir, que eran elegidos por Dios para gobernar. Un rey no podía ser destronado porque sería un acto de herejía, al ser estos descendientes del primer hombre y de la primera mujer, Adán y Eva. De hecho, un mal gobernante era tomado como un castigo divino más que simplemente un tirano que debía ser destronado. La población no debía más que callar y obedecer a sus reyes y señores, pues estos tenían derechos divinos sobre ellos. Esta es la forma en la que la religión lograba tener presencia política en las naciones y de esa manera mantenía un control sobre la población ignorante. Es por ello que para los soviéticos, en el tema que nos atañe hoy, la religión era un símbolo de atraso y de esclavitud humana, de injusticia, representando los privilegios de las clases dominantes sobre las clases recesivas. Desde el marxismo se puede ver esta frase que señala la condición de la religión en la sociedad. La religión es el opio de las masas. No permite el avance político y revolucionario, e incluso se posiciona como aliada en el sometimiento y la alienación de las clases sociales bajas. No solo los revolucionarios rusos estuvieron en contra de la religión, sino también los revolucionarios franceses en la Gran Revolución Franca de 1789, ya que muchos de los sacerdotes fueron asesinados y el clero fue perseguido y las iglesias cerraron. En la Unión Soviética, por lo tanto, no sería diferente. Anatoly Lunacharsky diría: la religión es como un clavo, entre más la golpeas en la cabeza, más penetra. Vladimir Lenin se encargaría de eliminar a la religión de Rusia al destruir monasterios, derribar ídolos religiosos y confiscar los bienes de la iglesia. No contentos con ello, en 1918 se produjo el juicio del Estado soviético contra Dios, justamente con este movimiento iconoclasta de la revolución, derrocando al zar de Rusia, una figura a la par política y religiosa. En este contexto, se organizaría en Moscú un tribunal popular al que el primer gobierno bolchevique declaró competente para juzgar al Todopoderoso por sus crímenes contra la humanidad y los genocidios producidos por su religión.
sería presidido precisamente por Lunacharsky, el mismo quien declararía en su libro Religión y Socialismo que Marx era el profeta más grande del mundo, pues decía que ya no se necesitaba hacer referencia a Dios, ya que la nueva sociedad no está basada en un pacto con él. Y esto, pese a la controversia que puede causar, es una idea acorde a los nuevos planteamientos filosóficos de una sociedad sin religión y sin gobierno, puesto que desde hacía tiempo que los filósofos comenzarían a desdeñar la religión, no solo Friedrich Nietzsche, sino también Rousseau, Voltaire, Hegel, Kant, entre otros, cuyas ideas no eran del agrado de la religión, pues sugería una separación del Estado y de la Iglesia, del hombre y de la fe, pues esta ya no servía más para dar una explicación al mundo, puesto que estaban emergiendo las nuevas ciencias que explicaban de mejor manera los fenómenos naturales, el universo y el hombre. Incluso yéndonos hacia el Renacimiento, en donde la figura central que gobierna el cosmos no es más Dios, sino el hombre, ya que este último es el centro de atención de los filósofos, de los artistas, quienes recuperan su humanidad con la filosofía clásica, los grandes maestros de la antigüedad. Incluso la religión durante la Edad Media en su escolástica requería de los filósofos clásicos para poder sustentar ciertos principios básicos de la fe, como de la filosofía platónica y aristotélica, por lo que mayormente los fundamentos de la religión católica o cristiana están planteados no desde la perspectiva de los apóstoles y de Cristo, sino de la filosofía clásica griega. Dios y la religión ya no eran suficientes para explicar el universo, el nuevo papel se le ha entregado a la ciencia. Es por ello que Lunacharsky no se equivoca en su frase, puesto que la sociedad moderna ya no requiere de la religión para organizarse y explicarse a sí misma. El 16 de enero de 1918 fue el día que se eligió para celebrar aquel juicio sin precedentes que duró alrededor de 5 horas y fue presenciado por una gran cantidad de público. Era sin embargo un juicio común, como el que se haría con cualquier otra persona. Poniendo la Biblia en el banquillo de los acusados, se comenzó con la lectura de los crímenes que el pueblo ruso, en representación de todos los seres humanos, le atribuye al acusado. Los fiscales presentaron una gran cantidad de pruebas basadas en testimonios históricos que demostraban la culpabilidad del acusado. Dios, entonces, era culpable. Sin embargo, los abogados designados como defensores del acusado buscaron alegar su demencia y que en realidad estos cargos no debían imputársele al acusado, por lo que debían absolverlo. En ese sentido, creo que la acusación no sería contra Dios directamente, sino contra quienes han utilizado su nombre para cometer delitos contra la humanidad, ya que Dios es una idea que puede servir para realizar buenas obras como obras detestables. En ese sentido, se han basado en Dios monopolizándolo con la religión para obtener poder sin que éste sea realmente culpable, pues no se sabe incluso si existe o no existe, si es simplemente una idea creada por el ser humano o una entidad real. Pues la metafísica nunca ha entrado en el campo de las ciencias formales, ya que si se quisiera hablar de Dios siempre se habla en el terreno de las creencias, de la superchería y el esoterismo, pero nunca con pruebas sólidas de su existencia o de su inexistencia. Así es que los responsables serían los seres humanos que han utilizado la religión para cometer actos de lesa humanidad, pues así como ha habido hombres de fe que han hecho el bien, ha habido otros que han hecho actos terribles. Sin embargo, Lunacharsky no era un ignorante en los temas de la religión, ya que había aprovechado su estadía en París y en prisión para estudiar la historia de las religiones, y con ello pudo generar la idea para su ensayo Religión y Socialismo, cuyo fundamento principal es incorporar las ideas del marxismo con los preceptos sobre la salvación humana que había encontrado en el cristianismo. Esto provocó una animadversión de sus camaradas contra él, quienes terminaron por lo tanto convirtiéndose en sus enemigos. Tras esas 5 horas de apelaciones y protestas, el tribunal finalmente declaró culpable al acusado por los delitos que se le imputaban. Finalmente, Lunacharsky leyó la sentencia. Dios era condenado a muerte y debía ser fusilado a la mañana siguiente. Al día siguiente, un pelotón de fusilamiento cumplió las órdenes del juez y dispararon varias ráfagas al cielo de Moscú. En años posteriores, entre 1923 y 1929, los bolcheviques aconsejaron no volver a repetir este tipo de persecuciones y actos abiertamente hacia la religión. El mismo Lunacharsky condenaría estos excesos antes de morir en 1933. Una anécdota que pasaría a la historia como la vez que le hicieron un juicio a Dios por sus actos en contra de la humanidad. Si el video te gustó, por favor, considera dejar tu like y compartir con tus amigos o familiares que no conozcan este hecho tan curioso en nuestra historia. ¿Tú sabías de este hecho? ¿Qué opinas al respecto? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo.